Bueno, buenos días a todos. Mi presentación, más que contaros lo que estamos haciendo en el Corte Inglés, aunque lo que os voy a contar y lo que voy a compartir con vosotros coincide plenamente con la filosofía de lo que nosotros estamos aplicando, pretende mostrar un poco de dónde venimos en el mundo de la analítica digital y hacia dónde estamos evolucionando, y veréis que hay conexiones clarísimas con todas las cosas que se han comentado hoy en esta sala, ¿no? Lo primero es decir que veníamos de un mundo que era tremendamente sencillo. En los primeros años de Internet realmente teníamos un usuario, teníamos una serie de sitios web tremendamente sencillos, nada, era prácticamente todo textos y enlaces, y un servidor web enfrente, ¿no? Al final, ¿cómo medíamos en esa época? Pues de manera muy sencilla. Era el servidor el que recogía la información de cada petición que recibía. De cada petición que recibía respondía con una información. Eso quedaba registrado dentro de un fichero que era el fichero log, y era el que iba registrando todas estas peticiones. Eso nos daba una base de información. ¿Quiénes eran los principales clientes de esa información inicialmente? Fundamentalmente la gente de sistemas. Esto era un tipo de información que se utilizaba para optimizar nuestros servidores, se veía mucho más lo que eran las cargas de los servidores, etcétera, etcétera. Bueno, era un mundo sencillo, ¿por qué? Por miles de causas. Primero, el 90% de los... He dicho 90% por ser generoso, yo creo que era prácticamente el 100%. Eran ordenadores de sobremesa, no existían otros dispositivos desde los que nos conectábamos a Internet. Había dos navegadores, Netscape y Explorer, realmente, y Netscape desapareció enseguida y prácticamente se quedó Explorer, ¿no? Y prácticamente todo el mundo utilizaba Windows, con lo cual era un entorno relativamente controlado, donde al final recoger información y adecuarse a las características de lo que hacía el usuario era tremendamente sencillo. Bueno, a partir de ahí evolucionamos y nos vamos de pasar la información, la responsabilidad de la recogida de la información del servidor al cliente. Cuando empezamos a utilizar lo que son los tags JavaScript, que se integran dentro del código de nuestra página y que básicamente lo que quiere decir que se ejecutan en cliente es que en lugar de estar en el servidor, se ejecutan en el propio navegador del usuario. Cuando llega ese código JavaScript y se carga, eso hace una llamada en la que manda una serie de información al servidor de analítica y esa información se recoge. Al cargarse esa información, el servidor de analítica además servía una cookie, que lo que nos permitía era empezar a identificar ese ordenador y ese navegador que se habían conectado. Claro, en aquella época donde realmente nos conectábamos básicamente a través de un único punto, a través de un mismo ordenador, con un mismo sistema operativo, no era como ahora que tenemos los tablets, tenemos los móviles, los smartphones, etcétera, etcétera, las smart TVs. Bueno, pues tú podías más o menos, de alguna manera bastante sensata, decir que una cookie era igual a un usuario. Y podíamos hacer una cierta extrapolación en la que decíamos que realmente cada cookie que leíamos correspondía básicamente a un usuario. Y nuestras métricas eran relativamente fiables. Bueno, ¿cómo funcionaba? En esa conexión recogía la analítica, el JavaScript de esa cookie, una serie de información relacionada con el ordenador que estaba utilizando el usuario, resolución de pantalla, idioma del sistema operativo, etcétera, etcétera. Además, recogía información del contenido que estaba visualizando en esa página en concreto, con lo cual le enviaba y relacionaba el contenido que estaba viendo el usuario con esa cookie. Y de ahí generábamos un output de datos que empezábamos a tener mucho más ricos y que podíamos analizar mediante las herramientas de analítica web que todos conocéis. Aquí el cliente pasa de ser el cliente de sistemas y pasa mucho más a ser el cliente de negocio. Sin embargo, ya nada es sencillo. En nuestro mundo, el mundo digital, se ha complicado muchísimo. Hoy hemos visto algunas de las dimensiones, pero en realidad se ha complicado de muchas maneras. Voy a ofreceros algunos datos. Están sacados de una presentación clásica. No he puesto la fuente, por eso os lo digo. Normalmente la suelo poner. De Mary Meeker. Mary Meeker, no sé si la conocéis, era una antigua analista de Stanley Morgan que publica todos los años una presentación que es un referente en el mercado de las tendencias de Internet, ¿vale? Esto que veis aquí es un poco la tendencia de cómo está creciendo el tráfico móvil a través de Internet, es decir, las conexiones que se hacen desde un dispositivo móvil año a año. Y podéis ver que el crecimiento es exponencial y que esto es una tendencia absolutamente imparable. Además, no solo es importante en términos de tráfico. Estos datos corresponden a Groupon, que todos conoceréis, me imagino. Podéis ver cómo en solo 2 años han pasado de que el 14% de las transacciones ocurren en un móvil al 45%. Prácticamente 1 de cada 2 transacciones ocurren desde un dispositivo móvil, con lo cual los dispositivos móviles ya no solo son una herramienta de navegación, sino que se convierten en una herramienta básica a través de la cual los clientes están transaccionando con nosotros, ¿no? Si vemos un poco también cómo evoluciona este mundo, ya no son solo los teléfonos. Las tabletas se han convertido en un dispositivo fundamental para los usuarios dentro de su experiencia y dentro de la compra. Aquí veis simplemente cómo ha evolucionado quarter a quarter las unidades que fabrica
Apple de iPhone y de iPad. Y veis cómo la curva de iPad es espectacular y supera ya en mucho a lo que es el propio iPhone. También es cierto que ahí tiene la competencia de Android, que aprieta bastante y que de hecho ya tiene mayor penetración que el iPhone, ¿no? Y luego, si lo miramos desde una perspectiva más genérica, lo que se ve clarísimamente en esta diapositiva son dos cosas muy importantes. Es la evolución desde el año 95 hasta el año 2013 de lo mismo, la fabricación de dispositivos en tablets, portátiles y sobremesa. Se ve claramente como los ordenadores de sobremesa tienen una tendencia bastante estable, que si acaso tiende a algo es a la caída, que hay un momento en lo que empieza a crecer muchísimo los portátiles, que ya son un factor de movilidad, ya es el llevar un ordenador a cualquier lado y la conectividad empieza a ser también mucho más fácil, pero que lo que está creciendo en los últimos 3 años de manera espectacular es la conectividad y la venta a través de las tablets, ¿no? Que está superando a los portátiles y a las propias ventas de desktop, ¿no? Y luego estos son cómo es el comportamiento de los usuarios a través de los dispositivos, que también es otra perspectiva muy interesante, porque al final no es que el usuario elija un dispositivo, sino que el usuario en distintos momentos del día está utilizando distintos dispositivos para distintas cosas, con lo cual hay procesos que comienzan en un dispositivo, un usuario, y que pueden continuar perfectamente en otro momento y en otro contexto del día en otro dispositivo diferente. Todo esto lo que plantea son retos tremendos para la parte de negocio para analizar realmente el comportamiento de nuestros usuarios y poder reaccionar. Aquí lo que veis claramente, hay una parte bastante interesante. No se ve el puntero, ¿no? Veis cómo, por ejemplo, las tablets emergen a partir de la tarde y se convierten en el dispositivo de preferencia. Es la imagen clásica que os podréis ver cualquiera de vosotros que tengáis una tablet en el sofá mientras estás viendo la tele y a la vez estás ojeando o viendo el correo que te ha mandado el Grupalia de turno o lo que sea, ¿no? Bien, la complejidad inevitablemente ha llegado para quedarse. No solo es una cuestión de dispositivos, que como veis cada vez tenemos más. Los dispositivos además son de distintos fabricantes, ni siquiera hay estándares realmente claros. Cada fabricante tiene sus propios estándares, tiene sistemas operativos diferentes, tiene navegadores diferentes, con lo cual esta complejidad lo único que hace es ir increciendo. Y además se empiezan a añadir otros puntos de interacción que empiezan a generar también información para el negocio, ¿no? En las propias tiendas empezamos a tener muchas posibilidades de interactuar a través de dispositivos. Habréis oído la tendencia que empieza a ocurrir a través de aplicaciones, el propio Amazon la tiene, una pequeña aplicación que te permite leer el código de barras de cualquier producto en una tienda y a través de ese código de barras te dice el precio que él tiene en su tienda. Con lo cual la transparencia en el sistema de precios para un retailer como nosotros es absoluta. En cualquier momento un usuario en su móvil en la tienda puede ver el producto que tú estás vendiendo, cómo lo está vendiendo un competidor, simplemente utilizando su móvil y leyendo un código de barras. Eso es realidad a día de hoy. Pero también tienes gente como Tesco, que está evolucionando y está desarrollando aplicaciones móviles que te permiten, cuando entras en la tienda, a través del wifi gratuito que te ofrecen en el centro comercial, ofrecerte información personalizada en ese momento y lanzarte un cupón de descuento solo para ti, para que ejecutes una compra en una determinada categoría donde saben que hay posibilidades o que tú puedes tener interés. Con lo cual, como estamos viendo, el merge, la fusión de todo lo que son los puntos de información y los puntos de acción donde nosotros podemos hacer cosas para conseguir resultados está creciendo de manera espectacular. Y luego todo lo que tiene que ver también basado en ubicación. El propio Google nos ofrece la capacidad de georreferenciar a través del móvil. No sé si sabéis que Google, cuando hace lo de Street View, conocéis Street View todos, me imagino, ¿no? En Google Maps no solo está fotografiando todo el recorrido, identificando las calles, etcétera, etcétera, y haciéndote la capacidad de verlo en perspectiva fotográfica, sino que está mapeando todos los puntos hotspot Wi-Fi que encuentra en su camino. De manera que cuando tú te conectas con un dispositivo a través de una Wi-Fi de tu casa, ellos han mapeado ese hotspot y saben dónde geográficamente, con bastante proximidad, o sea, con bastante exactitud, dónde estás exactamente. Eso lo que les permite es poder hacerte una oferta relevante, georreferenciada. Imaginaros a alguien que pasa cerca del Corte Inglés. Y en ese momento yo le puedo lanzar sin conocerle pues una oferta relevante. Sería una de las posibilidades. Pero además tenemos todo lo que es el mundo y el Internet de las cosas, ¿no? Cada vez no solo generamos información los usuarios en nuestras interacciones con lo que son nuestros contenidos de productos, de contenidos, etcétera, etcétera, que generamos los retailers y las marcas en general, sino que además cada vez hay más objetos que generan también conexiones. Las compañías de seguros, por ejemplo, están empezando a instalar en los coches y ofreciendo condiciones especiales a los usuarios un sistema GPS. Ese sistema GPS lo que está midiendo es tu conducción.
Y en función de los kilómetros que haces, en función de la velocidad media a la que conduces, en función de las zonas por las que estás moviendo, que es una información que automáticamente está enviando, son capaces de personalizarte la oferta de seguro para ti. De manera que esto es una realidad hoy. Este es un ejemplo que a mí me gusta bastante. Lo he copiado, pero creo que ejemplifica muy bien, ¿vale? Imaginaos un usuario que llega a través de su iPad, se conecta a Nike, empieza a ver información, es alguien aficionado al deporte y ve un vídeo sobre entrenamiento haciendo running, ¿no? que ha creado Nike, precisamente preparado para los runners. Bueno, le gusta, hace un pequeño comentario. A partir de ahí dice, oye, pues me parece interesante el contenido que genera Nike, me voy a suscribir al newsletter. Entonces empieza a recibir en su portátil las newsletters de la marca relacionadas con runners, ¿no? Y ve la Fuel, la pulserita Fuel, no sé si la conocéis, y dice, oye, pues me interesa, ve un anuncio, lo añade al carrito de la compra, compra la Fuel Band y empieza a utilizarla. La Fuel Band empieza a compartir información. Ha recorrido 5 kilómetros, ha conseguido el objetivo diario dentro del planning que le ha propuesto Nike dentro de su sistema. Y entonces empieza a usarla, se empieza a aficionar, le gusta cómo le está aportando esa pulsera en su día a día y hace una reseña del producto. A partir de ahí se va a su iPhone y descarga la aplicación porque descubre que gracias a la aplicación tiene otras funcionalidades avanzadas que puede utilizar mejor esa pulsera. Está tan contento con la marca que se va a la página de Facebook de Nike y hace me gusta, ¿vale? La propia pulsera va generando logros, 3 días seguidos corriendo. Es un sistema de gamification que empieza a generar ese tipo de mensajes automáticos de motivación que además el usuario comparte, lógicamente, porque ha conseguido un logro, ¿no? Con lo cual se convierte además en un canal de amplificación. Bueno, cada uno de estos puntos de contacto con el usuario, cada una de estas acciones, tanto automáticas como voluntarias del usuario, a través de la tecnología y a través de los canales digitales, son puntos de información que podemos recoger como marcas y que podemos utilizar para generar inteligencia sobre cada uno de nuestros usuarios y empezar a adaptar mucho mejor nuestra manera de comunicarnos y de hacer ofertas a ellos. Claro, aquí llegamos al Big Data. ¿Por qué es el Big Data? Porque, claro, si empezamos a generar tantísimos puntos de información, si cada una de esas interacciones supone un punto, es un dato en nuestra base de datos, si empezamos a tener cosas como las pulseras o como los coches, que empiezan a generar automáticamente montones de información, lo que empezamos a tener es volúmenes inmensos, inmensos, inmensos de información, que es cada vez más difícil de tratar y de sacar algo que sea activable para nosotros. Me gusta mucho esta frase de los autores de un libro que se llama Lean Analytics. Dice, los instintos son experimentos, los datos son la prueba, ¿no? Yo creo que en el negocio necesitamos ambas cosas. Necesitamos el instinto, que es el que nos dice cosas que pueden funcionar, y los datos, que son los que nos van a validar si esos experimentos, esas intuiciones realmente tienen sentido o se corresponden con lo que... Bueno, ¿por dónde empezamos si queremos hacer esto? Primero, definir unos objetivos de negocio. Si queremos medir algo, cómo impacta en nuestro negocio, tenemos que saber claramente cuáles son nuestros objetivos. Necesitamos métricas que nos permitan medir el impacto en nuestros objetivos, lo que serían KPIs. Cada una de esas métricas tiene que tener un sentido para cada uno de los negocios. No existen KPIs que sean transversales, que nos sirvan para todos. Yo, como retailer, que me dedico a vender productos a través de mis canales, tanto físicos como digitales, tendré unas métricas completamente distintas de una compañía de seguros que vende servicios. Entonces, cada sistema de medición de analítica digital tiene que estar orientada a las necesidades y a las particularidades de cada negocio. Y además, muchas veces la información realmente se convierte en ruido, lo que estábamos diciendo antes de la señal y el ruido, ¿no? Era una de las cosas que ha salido en la presentación. Hay muchos datos sobre los que no podemos actuar, hay muchas cosas sobre las que nosotros no tenemos capacidad de acción. Todo lo que no tenemos capacidad de acción realmente es nice to know, como dicen los yankees, pero en realidad no nos sirve de gran cosa. Si nosotros no podemos actuar con ello para conseguir un outcome, un resultado, no nos va a servir de gran cosa. Bueno, lo segundo que tenemos que hacer, aparte de definir los objetivos, es garantizar que recolectamos toda la información relevante, ¿vale? A través de todos los dispositivos, y eso tiene sus propios retos, porque cada dispositivo tiene sus particularidades, y la tecnología de cada uno de ellos no es igual. No tiene nada que ver una Smart TV con una página web tradicional a través de un ordenador, o de una versión responsive, o de una versión adaptada a un móvil, o de una aplicación hecha para un iPhone. Son sistemas diferentes que requieren de necesidades diferentes. Luego, a través de dominios y de sites, al final una compañía acaba teniendo distintas propiedades digitales, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, como Corte Inglés, pues tenemos el Corte Inglés, pero tenemos otras marcas que están dentro de nuestro ecosistema y tenemos clientes que nos compran en distintas marcas. Tenemos que entender a los clientes transversalmente, no solo a través del Corte Inglés, sino a través de cada punto de contacto que tienen con nuestra organización. Y eso, de nuevo, también tiene sus retos tecnológicos. Para poder conseguir todo esto es fundamental diseñar una correcta implementación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los sistemas de medición, de recogida de información, tienen que estar pensados previamente y muy pensados para que todo lo que es relevante lo recojas. Y eso empieza por varias cosas. Uno, generalmente la analítica web estaba muy basada en yo pongo el tag de analítica web en mi página, lo pongo en todas mis páginas y básicamente he terminado. Una vez que he conseguido que el sistema haga eso, yo ya empiezo a tener una analítica. Bueno, los tiempos en los que eso era así se han terminado hace mucho tiempo. La propia naturaleza de la web ha ido cambiando, ha ido evolucionando y hay muchas interacciones, como por ejemplo la de mapas, donde varias interacciones de un usuario en un mapa, 4 interacciones, generan una misma página y una misma URL. Con lo cual, hace mucho tiempo que las interacciones no tienen que ver con páginas que se cargan, con lo cual esto es de nuevo un reto adicional que tenemos que solventar. Entonces, cada vez es más importante que el negocio y la tecnología estén de la mano. Y esto implica cambios a nivel estructural muy grandes para las compañías. Primero, porque tecnología generalmente ha sido un área de soporte, ha sido un área que no ha estado directamente implicada con el negocio nunca. Y cada vez es más importante que el área de sistemas, el área de tecnología esté directamente muy cerca del negocio. Y luego la gente de negocio cada vez es más importante que entienda la tecnología, porque es muy difícil que aunque tengamos muy claro el modelo del retail, si no entendemos también el modelo de cómo funciona la tecnología a nivel básico, es muy difícil que seamos capaces de construir un modelo que tenga sentido. Bueno, después, ¿qué podemos hacer? Separar también los datos de la capa de presentación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cada vez más la información que yo quiero trasladar a la analítica no va a estar dentro de la estructura del HTML de mi página, de lo que es la construcción de mi página, sino que va a estar separada. Y la manera en la que el mercado tiende es a la utilización de lo que son los data layers, que al final es un objeto JavaScript que recoge la información del usuario, de la página, de la transacción, del producto, y que traslada la información desde ese data layer a la analítica cuando existe una interacción por parte del usuario. Cuarto, ampliar un poco nuestra mirada, porque hasta ahora la analítica se basaba mucho en el contenido, se basaba en las páginas vistas, se basaba en la frecuencia de visita, se basaba en métricas que no eran realmente relacionadas con un individuo. Para empezar, porque no podíamos realmente identificar en el contexto que hemos pintado un individuo. A partir de que dejamos el sistema en el que había un ordenador, un navegador, un usuario y hemos ido a este sistema tan complejo, pues deberíamos buscar la manera de medir los individuos. Una manera en la que lo estamos haciendo de manera equivocada para buscar efectividad en nuestras acciones, para mí, es yo ahora mismo estoy buscando con gente que hace retargeting y cosas similares, pongo sus marcas en mi sitio y empiezo a buscar a los usuarios que me han visitado y que han demostrado algún interés en un producto en todo el ecosistema digital. Empiezo a buscarles en... Bueno, donde queráis, me da igual, sitios de noticias, sitios de contenido, sitios de vídeo, etc. Y entonces les voy persiguiendo con lo que decía antes José Luis, les voy persiguiendo con el banner de lo último que han visto, que no solo genera esa sensación de, joder, pero ¿y estos cómo saben que yo estoy mirando este libro? Sino que además es que te lo presentan tantas veces porque el sistema está basado en la eficiencia de coste-impresión, pues al final te pueden perseguir 10 veces con el mismo libro. Llega un momento en que es intrusivo, poco relevante y poco eficiente. Solo es eficiente porque el sistema ha cambiado la manera de comprar los medios. Y entonces, como se hace con pujas en tiempo real, cada impresión adicional yo no la pago al mismo precio que la primera. Por eso, para el que gestiona el sistema es relevante. Pero no es relevante ni para el usuario ni para la marca, en realidad. Entonces, para mí tenemos que ir a un sistema que lo que nos permita es empezar a recoger información de los puntos donde encontramos al usuario para traérnoslo a nuestro site, y no al revés. Es decir, no que otros aprendan de lo que es mi sitio web, de mis 6,5 millones de usuarios que tiene el Corte Inglés, para luego buscar y aprender para otros anunciantes, sino que yo aprenda de toda mi actividad publicitaria, de cada vez que veo a un usuario que ha pasado por mi site y empiece a incorporar datos también de su comportamiento en el ecosistema y no solo en el mío. Porque los usuarios al final
tienen un comportamiento diverso. Solo lo que hacen en el Corte Inglés es una parte muy pequeña de su actividad. Yo solo puedo aprender si tengo una visión mucho más amplia y mucho más rica de lo que realmente está haciendo ese usuario. Entonces, cada usuario dentro de este sistema se convierte en un repositorio. La primera parte de información que tenemos es la de identificación. Yo voy a tener un identificador único, que no es una cookie, pero que sí puede estar asociado a una cookie, de ese usuario dentro de mi repositorio de información. A partir de ahí voy a tener capas de información relacionadas con ese usuario. Voy a tener información sociodemográfica, la que hemos utilizado toda la vida. Es hombre, tiene 32 años, es español, vive en Madrid, no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Pero también voy a tener un montón de datos de navegación, dónde lo he encontrado, cómo ha llegado a mi sitio, qué keywords utilizaba en el buscador cuando llegó, qué keywords utilizó en el buscador cuando estaba en mi tienda, porque qué estaba buscando, qué información buscaba, cuáles han sido las rutas que ha seguido dentro de mi página, cuánto tiempo ha estado, desde qué dispositivos me ha visitado, en qué momentos del día me visita, para saber también en qué momentos está, sacar patrones de comportamiento en función de los momentos del día y de los intereses. Y por otro lado, todo lo que son los datos transaccionales que hemos utilizado toda la vida para segmentar, ¿no? ¿Qué me compra? ¿Cuándo me lo ha comprado? ¿De qué marca? ¿En qué fecha? ¿Cuándo fue la primera visita? ¿Cuándo fue la última? O sea, al final tenemos todo un historial de información en torno al usuario. En la analítica tradicional, esto se vería muy parecido a esto. Un usuario desde un portátil ha visto la página A, la B, la C o la D. Uno desde una Smart TV ha visto la A y la B y luego ha comprado algo. Uno desde un tablet ha visto la A, la B, la C, ha comprado, bueno, y así sucesivamente. En el nuevo sistema, al final, lo que queremos es saber quién es la persona que está detrás. Y lo que vamos a acabar averiguando es que, en realidad, este usuario, este y este, eran el mismo. Y ha visto una serie de contenido, ha hecho una serie de interacciones conmigo y ha hecho una serie de transacciones conmigo. Para mí es fundamental poder tener esa información. ¿Vale? Y además, ¿qué nos permite esto? Antes nosotros identificábamos con un código que asociábamos a lo que era el navegador y el dispositivo. Con lo cual, en esa situación teníamos 3 usuarios distintos. En esta situación empezamos a tener un user ID, un usuario único, o sea, un identificador único del usuario, perdón, y podemos saber que esas 3 visitas han sido de ese mismo usuario. Pero esto tiene más implicaciones. Empiezo a ver la medición a través de distintos dispositivos y empiezo a ver que hay comportamientos distintos en cómo se mezclan los dispositivos en el uso. Y cómo una visita que empieza en un desktop y acaba en un tablet puede tener un comportamiento diferente de una que empieza en un tablet y acaba en un desktop. Y aquí os pongo un caso concreto, son datos de ejemplo de una presentación de Google, pero son datos reales. Veis el comportamiento de desktop. Si nos fijamos solo en visitantes, el desktop, desde luego, está muy por encima de lo que puede ser el tablet más desktop o el desktop más tablet, ¿no? Primero tablet y luego desktop, primero desktop y luego tablet. Sin embargo, si nos vamos a las transacciones, nos damos cuenta que el que te visita por desktop y luego por tablet te ha comprado mucho más, tanto en revenue, tanto en ingresos, como en número de transacciones respecto a las cifras de visita. No importa si estos datos son fiables o no son fiables, no me importa. Para cada uno de vosotros será diferente. Lo que sí es importante es que tenemos que empezar a mirar este tipo de cosas, porque eso es conocimiento que tenemos que utilizar para optimizar nuestro negocio y nuestros canales digitales. Vale. Y con una visión completa del negocio. ¿Qué quiero decir? Al final nosotros llevamos muchos años, lo comentaba antes con José Luis, hablando del on y del off. Un discurso aburridísimo, absolutamente caduco. O sea, los clientes jamás han sido on u off. Han sido a ratos on, a ratos off, o siempre off, porque lo han elegido así, dependiendo del momento, dependiendo del contexto, dependiendo también del perfil. Ha habido clientes muy tradicionales que no han querido entrar en el mundo digital, y para nosotros, como Corte Inglés, nos da exactamente igual. Lo que nos importa es el cliente. Y el cliente elige cómo y cuándo quiere interactuar con nosotros. Nosotros lo que tenemos que ser es consistentes a través de todos esos canales y tratar al cliente como si fuera un único cliente, independientemente de los canales con los que elige contactar con nosotros. Si veis un poco nuestro framework de medición, por un lado tendríamos todo lo que son nuestras campañas, que son los drivers de tráfico, son las cosas con las que queremos provocar que los usuarios conozcan ofertas, promociones, etcétera, y nos visiten. Y por el otro lado tenéis toda la parte de comportamiento. Tenemos unas métricas de awareness o de atención, como la gente que ve nuestra publicidad, que nos interesa saber quiénes son, y la gente que interactúa con ella. Nos interesará saber,
con qué mensaje interactuó, le estaba contando un producto, era una determinada categoría, dónde estaba cuando interactuó. Luego, cuando hace clic, llega a nuestro site. Ahí empieza la visita a la tienda. ¿Qué hace cuando llega a esa visita? Busca algo, llega a ver algún tipo de producto, ese producto lo llega a añadir a la cesta, llega a cerrar una transacción o no. Todo eso no solo son puntos de información que nos dicen mucho de los patrones de comportamiento, sino que son puntos de acción. Hay muchas cosas como recuperación del carrito de la cesta, gente que ha añadido un producto a la cesta pero no ha acabado la transacción y que si les tenemos identificados podemos buscarles ofreciéndoles el producto que han abandonado. Porque probablemente en ese momento no lo han comprado, pero está claro que tienen un interés por comprar ese producto. Si eso lo medimos en un modelo que nos permita también manejar la recencia de esa información, de esa señal, versus la capacidad que nosotros tenemos para seguir contándole algo relevante y medir también la frecuencia de ese mensaje, pues tendremos mucha más capacidad de hacer otra cosa. Y luego no todo acaba en el mundo digital. Podríamos pensar que, bueno, yo ya he hecho la transacción, ya le he vendido al usuario, misión cumplida. Bueno, todavía tenemos que entregar ese producto. Ese producto tiene que llegar en forma, tiene que llegar en tiempo al cliente para cerrar el proceso. Hasta que eso no ocurre, nosotros no hemos cerrado realmente la experiencia. Bueno, y para terminar, simplemente poner un poco un framework de los tipos de métricas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y algunos ejemplos de métricas o de métricas que nos sirven para cada uno de ellos. Nosotros dentro del proceso tenemos que cumplir absolutamente todo. Tenemos que conseguir que la gente nos conozca, tenemos que conseguir que la gente venga a nuestra tienda, pero no solo que venga a nuestra tienda, sino que sean activos, que hagan algo en nuestra tienda. Y si es posible, algo que tenga impacto en resultados o algo que me permita saber algo de ellos, que me permita hacer que tengan más posibilidades de hacer algo que sea relevante para mí en términos de negocio. ¿Cómo conseguimos que vuelvan? ¿Cómo les retenemos? ¿Cómo conseguimos hacer un modelo que nos permita tener no solo un contenido transaccional, un catálogo de productos, sino una serie de contenidos, de guías, de ayudas que realmente sean relevantes para el consumidor y que le inviten a volver al Corte Inglés, a volver a visitarnos, no solo cuando necesita algo, sino también cuando necesita informarse de una determinada cosa y no tiene por qué ser en un proceso de compra? Al final nosotros queremos construir relaciones con los clientes, no queremos solo pensar en modelo, transacción, corto plazo, etcétera, ¿no? En términos de revenue es cómo conseguimos además que todo eso que generamos, esas visitas, ese conocimiento que vamos acumulando, cómo lo monetizamos, cómo somos capaces de construir un modelo que al final para nosotros sea rentable. Y ahí la métrica al pasar al usuario, lo que empieza a tener mucho más relevancia es el Customer Lifetime Value, teniendo en cuenta la transversalidad también omnicanal, ¿no? Lo que hace en la tienda, lo que hacen online, etcétera, etcétera. Y por último, toda la parte que tiene mucho sentido, que ha salido muchas veces también hoy en la presentación, de la capa social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la recomendación, todo lo que los usuarios son capaces de hacer con sus interacciones que tiene un efecto y una repercusión social. Por ejemplo, cuando un usuario hace un like sobre uno de nuestros productos o cuando hace un review sobre su experiencia de compra en un determinado momento, son capas de información que no solo nos sirven a nosotros para aprender sobre ese cliente y sobre la calidad de nuestra interacción con él, sino que le sirven a otros consumidores para tener referencias sobre las que pueden tomar decisiones de compra no sesgadas por alguien interesado. Al final, ¿qué voy a contar yo de mis servicios? Pues que soy excelente, lógicamente. Lo que importa es que otros clientes lo digan y eso tiene mucha más credibilidad. Y por eso la capa social también es muy importante. Bueno, y como teníamos poco tiempo, esto es todo lo que os puedo contar.